Bueno, en este tutorial vamos a ver iteradores y polimorfismo. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es realmente un iterador. Vamos a ver que un iterador en realidad no pertenece al lenguaje Java, sino que es un patrón de diseño. Vamos a ver brevemente lo que son las Java Collections, el framework que pertenece a la API de Java. Vamos a ver la interfaz iterator y finalmente vamos a hacer un ejemplo básico en Java. Bueno, esta es la estructura de las colecciones en Java, las estructuras de datos que generalmente se manejan. Esta estructura está definida arriba, por ejemplo, con la interfaz iterable. La interfaz iterable es la que define el método iterador. Debajo tenemos la interfaz collection que define también sus métodos y en la interfaz list tenemos, por ejemplo, los métodos que definen el comportamiento de estas clases. Es decir que acá en list, la interfaz list define métodos sin cuerpo para el comportamiento de estas clases. Por ejemplo, el método add, que sirve para agregar elementos a una colección, el método get, que sirve para obtener un elemento de la colección, el método set, que sirve para poner elementos en la colección, y el método size, por ejemplo. Tiene muchos más definidos acá, pero todo eso está definido acá e implementado en cada una de estas clases. Por ejemplo, ArrayList hace su implementación del método add. El método LinkedList a su vez hace su implementación del método add. Tienen implementaciones distintas, pero el resultado es el mismo: agregar un elemento a la colección. Esto es lo que se llama polimorfismo. Se dice que el método add, el método size, el método get, el método set, por ejemplo, que yo nombré hace rato, tienen un comportamiento polimórfico. Están definidos acá arriba e implementados en cada una de estas clases. Bien, pasemos a la diapositiva que sigue. Bueno, acá está lo que es la interfaz iterator. Esta interfaz iterator no tiene nada que ver o es independiente de esta estructura. Esta interfaz se llama iterable y es donde está definido el método iterator o iterator, como quieran llamarlo. Esta interfaz iterator es una interfaz independiente de esta estructura y en esta interfaz se definen tres métodos. El método hasNext, que devuelve un valor booleano. Generalmente este método hasNext se pone en la cabecera de un bucle while para recorrer la colección. Siempre que el método hasNext devuelva true, se puede seguir recorriendo la colección. El método next devuelve un objeto, si es que hay uno, y devuelve un objeto del tipo que se haya puesto en la colección. Finalmente, el método remove elimina el último elemento devuelto por el iterador. El iterador lo que hace es ir saltando de elemento en elemento en la colección hasta que este método hasNext devuelve false, quiere decir que no hay más elementos, entonces se sale de ese bucle while. Veamos que si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, rápidamente a lo que es la definición de iterador en Wikipedia, por ejemplo, vemos que iterador es un patrón de diseño, no pertenece al lenguaje Java, sino que cada lenguaje
que implemente el paradigma orientado a objetos debería o debe implementar este patrón de diseño, iterador. ¿Para qué nos sirve este patrón de diseño? Para recorrer o para acceder a los elementos de una colección independientemente de su estructura o independientemente de la estructura que yo elija. Por ejemplo, yo podría elegir primero eh, implementar mi colección con un array list y luego cambiarla por un linked list. Eso no debiera modificar el modo de acceso a la colección. Por eso se definen los iteradores. Bueno, pasemos a hacer un pequeño ejemplo. Yo más o menos ya lo tengo planteado acá. Básicamente tengo dos clases. Una clase jugador que a los fines del ejemplo solo tiene un atributo, nombre. Tiene su método constructor, su método get y set y su método toString. También tengo una clase equipo. Hay una relación de asociación entre estas dos clases. Un equipo puede tener muchos jugadores, por ende acá debe haber un atributo que refleje eso, ¿sí? Un equipo puede tener muchos jugadores. Voy a generarlo nuevamente para que se vea cómo es la generación de este código. Voy a proceder a generar código. Entonces, tanto en NetBeans como en Eclipse como en el IntelliJ IDEA es la misma combinación de teclas. Con el Alt más Insert puedo generar, por ejemplo, un método constructor, y para este método constructor yo voy a elegir que se me inicialicen los tres atributos. Le doy OK. Perdón, por ahora voy a sacar este parámetro, creo que no lo voy a necesitar, porque esto lo voy a crear acá, así voy a implementarlo con un array list. Entonces ya tengo inicializado mis atributos. Paso a, con un alt más insert, crear mis métodos getters y setters. Entonces elijo que se generen los getters y setters para los tres atributos. Y finalmente acá abajo, con un alt más insert, genero el método toString con los tres atributos. Voy a pasar veamos un poco cómo está estructurado este proyectito. Vemos acá que yo tengo estas dos clases, equipo y jugador, pertenecen a este paquete, com, Luis y dominio. Com, Luis y dominio, ahí tengo estas dos clases, las clases del modelo o clase del dominio. Y acá en otra clase, en otro paquete, tengo una clase principal que va a contener al método main, que contiene al método main. Entonces, yo acá en el método main, por ejemplo, voy a crear tres jugadores, tres instancias de jugadores. Por ejemplo, jugador. Y fíjense que voy a importar de paso la clase jugador que pertenece al paquete dominio. Jugador, jugador, invoco a su método constructor, que se llame, como tiene un solo parámetro, que se llame, por ejemplo, Luis. Lo hago dos veces más, jugador 1, 2, 3. Este que se llame Juan, por ejemplo, y este Pedro, por ejemplo. Yo ya tengo la lista entonces definida en esta clase equipo. Ya está la implementación hecha del array list.
Entonces lo único que tengo que hacer es añadir, perdón, estos jugadores a mi lista. Ya he creado mi objeto de tipo equipo. Entonces lo único que tengo que hacer es agregar a la lista de este equipo, a esta lista, los jugadores que yo ya he creado. Entonces, mediante el nombre de la instancia, Gimnasia Jujuy, obtengo la lista de jugadores, el array. El array list es de tipo list. Ven acá, es de tipo list. Está implementado con array list, pero podría haber sido un linked list, por ejemplo. Entonces obtengo la lista de jugadores e invoco al método add y voy a agregar el jugador 1 al método add. Entonces lo pongo dos veces más, que agrega el jugador 1, jugador 2 y al jugador 3. Ya tengo los jugadores agregados. Esto quedó importado y no se está utilizando. Ya tengo los jugadores agregados a mi lista, a mi equipo. Lo siguiente que voy a hacer es sencillamente definir un iterador. ¿Sobre qué va a saltar el iterador? Va a saltar sobre un jugador. Cada vez que el iterador salte sobre la lista, vaya saltando, va a iterar sobre un tipo de dato jugador. Entonces, un iterador generalmente se lo denomina con IT. Y entonces, si vamos acá, dijimos que acá en iterable estaba definido el método iterador que devuelve un objeto iterador para iterar sobre las clases. Estaba definido acá arriba, pero cada una de las clases devuelve a su manera un método iterador. Entonces, nosotros acá tenemos que poner la lista, y la lista, como es de tipo ArrayList, me va a devolver un iterador para iterar sobre cada jugador. Entonces, Gimnasia de Jujuy.get jugadores. Perdón, me está faltando el método iterator. El método iterador es el que me va a devolver el iterador para acá. Y lo siguiente que tengo que hacer es, mediante un bucle while, recorrer la colección. En este caso voy a definir acá dentro un jugador it. El iterador por cada iteración me va a devolver un jugador y lo va a almacenar acá. Y finalmente lo voy a mostrar. Entonces, jugador.toString. Yo ya he sobrescrito el método toString, así que no voy a tener problema con eso. Entonces puedo ejecutar esto. Vemos que ya he recorrido mi colección mediante iteradores. Si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo del método remove para remover un elemento de nuestro equipo, lo primero que tendríamos que hacer es redefinir el método equals. El método equals está implementado en la clase object, y nuestras clases equipo y jugador, al no descender explícitamente de otra clase, descienden de manera implícita
de la clase Object. Entonces nuestras clases están heredando este método equals, pero nosotros debemos redefinir ese método para poder comparar dos jugadores. Yo, yo preparé, ya tengo preparado acá en el Eclipse un ejemplito que es más sencillo para el método remove. Me pareció más interesante mostrarles primero el ejemplito este en el que trabajamos en el IntelliJ IDEA, porque mostraba una estructura un poquito más compleja, similar a lo que vamos a ir viendo. En cambio, en este ejemplo únicamente yo trabajé en el método main, defino una lista, agrego 3 objetos a la lista, defino un iterador para iterar sobre los objetos y acá el método hasNext me devuelve true siempre que la lista contenga elementos. El método next cuando entre por primera vez al while me va a devolver Luis, entonces va a comparar Luis con Juan, falso, y sale. La segunda vez me va a devolver Juan y va a comparar Juan con Juan, va a entrar por acá y me va a remover el elemento. Finalmente me va a mostrar la lista. Si ejecuto esto, me devuelve la lista sin el segundo elemento.